Bien, buenos días a todos. Después de este debate tan prolífico, quiero comentaros que tenemos un grave problema los digestólogos en el momento actual, y este problema se llama actitud de la población ante el SIBO. Tenemos millones de usuarios, no pacientes, que son especialistas en SIBO. Tenemos una red de redes que son especialistas en SIBO. Pero también tenemos grandes profesionales, nutricionistas y algunos colegas nuestros que son grandes especialistas en SIBO. Y esto está generando en cascada una serie de demandas a nuestras consultas que nos desborda. Y cada vez más el usuario normal siente que tiene un SIBO y nos viene a la consulta a pedir tratamiento. Pero no para él, para toda la familia. Conclusión. Esto ha generado una inquietud extraordinaria en todos los grupos de trabajo, no solamente en aparato digestivo, sino de las sociedades médicas. Y ha hecho que nuestro grupo, el ASEMEN, así como la Sociedad Española de Patología Digestiva y la Asociación de Gastroenterología, tengan que hacer unos consensos de manera que pongan en sus puntos qué es el SIBO, en qué pacientes podemos pedir pruebas para evaluar el SIBO, qué tratamientos en el momento actual tienen evidencia científica para hacerlo, etc. Y por eso tenemos a dos ponentes extraordinarios que han colaborado en hacer estos consensos, que son el doctor Javier Alcedo, que lo tengo por aquí, que ahora subirá, y Cecilio Santander. El primero de ellos, Cecilio, tienes la palabra y nos va a hablar fundamentalmente de los criterios de consenso en el diagnóstico del SIBO. Gracias, Cecilio. Muchas gracias, Miguel. Efectivamente, en reacción a la presión social, pues hemos tenido que actuar y de forma rápida, y ahí nos pusimos de forma coordinada, y yo creo que este es un claro ejemplo de que cuando hay necesidad, pues todas las sociedades con un objetivo común, pues nos ponemos a trabajar. Y en el caso del documento que publicamos como editorial, pues con ayuda también de la doctora Carolina Malagelada y de la doctora Verónica Martín del Hospital de la Princesa, pues publicamos este documento de posicionamiento, que es del finales del año 2023, después de nuestra anterior reunión, precisamente por la rapidez en la que se existía una respuesta hacia la sociedad. El título de esta ponencia, bueno, pues en principio nos repartimos. Javier, vas a hablar de tratamiento, Cecilio va a hablar de diagnóstico, pero tengo que decir que yo voy a hablar de sobrediagnóstico, porque eso es lo que yo realmente creo que está ocurriendo en el empleo de estas pruebas. Y simplemente voy a dar unas pinceladas por cuestiones de tiempo de por qué creo que está siendo sobreutilizadas las pruebas diagnósticas y sobrediagnosticado este síndrome. La microbiota intestinal, que afortunadamente cada vez conocemos mejor, bueno, pues está regulada, o la homeostasis está regulada, como todos conocéis, el ácido gástrico, las enzimas pancreáticas, la motilidad intestinal, el resto de, bueno, pues de factores que influyen en el día a día, y también los fármacos. Eso lo tenemos que tener en cuenta, y este es el origen de este síndrome de sobrecrecimiento, que aunque lleva este nombre de sobrecrecimiento, no es tanto el número de bacterias, y eso es algo que está llegando la evidencia despacito, pero yo creo que con mucha fuerza, como no solamente es que crezcan mucho las bacterias, sino que se desplazan o bien del colon hacia el intestino delgado, y por lo tanto la importancia de la válvula ileocecal, como de la orofaringe hacia el intestino delgado. Por lo tanto, en función de qué bacterias, aunque no estén en un número muy excesivo, también podrían ser origen de este diagnóstico.
El punto más importante es dónde debemos buscar el SIBO y, por lo tanto, hay que ir a la etiología, que eso es lo que tendríamos que darle e intentar revertir. No es tan importante reducir el número de bacterias que podamos pensar que están existiendo en el intestino, sino cuál es la causa que lo ha provocado. Y ahí pues, nos tenemos que ir sobre todo a los cambios posquirúrgicos, a la resección de la válvula ileocecal, a las gastrectomías, al síndrome adherencial, cualquier patología quirúrgica estructural que favorece ese sobrecrecimiento o estasis a nivel intestinal. Por supuesto, y es el objetivo de las ponencias previas, la pseudoobstrucción intestinal, que todos habéis entendido lo que está provocando, enfermedad inflamatoria, alteraciones de la inmunidad y medicamentos, y ahí os tengo que alertar también a los agonistas de los receptores GLP-1, que cada vez se van a utilizar más y que van a dar cuadros que bueno, pues pueden remediar y no hay que ir tanto a tratar ahora un sobrecrecimiento bacteriano, a revertir o eliminar un fármaco que habrá que valorar, como todos los fármacos que ponemos los médicos, riesgos y beneficios, pero no vamos a ir sumando los tratamientos a los efectos de los fármacos que previamente vamos prescribiendo. ¿Cómo se define actualmente el síndrome de sobrecrecimiento? Pues esta presencia, y esta es una de las causas del sobrediagnóstico, del número excesivo de bacterias en el intestino que causa síntomas. Previamente teníamos unos criterios que eran por encima de 100.000 unidades formadoras de colonias y recientemente o relativamente recientemente esto se ha rebajado a 1.000 unidades de colonias. Por lo tanto, esta ya es una de las causas y existe un factor que todavía no está incluido como criterio diagnóstico, pero es en función de qué bacterias también podríamos ayudarnos como factor adyuvante al diagnóstico, qué tipo de bacterias coliformes habitualmente vamos a encontrar en el aspirado yeyunal o duodenal. Esta es una gráfica en la que viene a decirnos cómo han ido modificándose los valores para el diagnóstico, bien en el aspirado yeyunal duodenal, y tampoco es lo mismo yeyunal que duodenal, y cuáles han sido los límites, que ni siquiera voy a meterme muy de cerca en esto, los límites que se utilizaban en los test del aliento. Por lo tanto, esto no es algo que existía hace en los años 2000, sino que se está modificando progresivamente hasta época muy reciente, como os voy a ir comentando. Y este trabajo del doctor Warner es muy interesante porque no entra tanto en la cantidad, sino en la composición de las bacterias, y se han identificado qué bacterias, y ahí os aparecen los gram positivos, E. coli, Klebsiella, Streptococo, Estafilococo, Enterococo, aunque no son los únicos, también arqueas, hongos, pero ese dato cualitativo es tan importante como el cuantitativo en el diagnóstico. En cuanto al cuadro clínico, es muy inespecífico. Tenemos hinchazón, flatulencia, malestar abdominal y, si acaso, diarrea acuosa. O sea que son todos muy inespecíficos, superpuestos a otros trastornos más del eje intestino-cerebro y a otros trastornos, como ya se han ido comentando a lo largo del curso, de la jornada. Y simplemente sería la diarrea el único que pudiera tener un efecto diferenciador del resto. Por lo tanto, el cuadro clínico no nos puede llevar que ante un paciente con estos síntomas esté justificado buscar un síndrome de sobrecrecimiento bacteriano. Como he dicho, existen otras proliferaciones de otros organismos dentro del intestino que no son ni siquiera bacterias, como son el Methanobrevibacter arqueas, que sin ser bacterias también pueden proliferar, lo que produce es un exceso de metano, y esto no produciría diarrea sino estreñimiento, que bueno, pues habrá que tenerlo en cuenta también para el tratamiento o el enfoque diagnóstico terapéutico. Para el diagnóstico decíamos que clásicamente el gold estándar, que no existe como tal, sino que bueno, pues es la prueba en la que más nos hemos basado, es el aspirado del duodeno o del yeyuno. Se han tomado también biopsias, se ha tomado directamente con aspiraciones dirigidas a nivel del yeyuno o del duodeno. No es exactamente lo mismo, las condiciones aerobias y anaeróbicas hay que tenerlas en cuenta, y el arrastre desde orofaringe con una endoscopia también puede generar falsos positivos. Todo esto tendríamos que tenerlo en cuenta a la hora de este sobrediagnóstico.
y por lo tanto también se implementaron estas pruebas no invasivas que tienen la posibilidad de forma indirecta llegar también al diagnóstico basado en la fermentación de un sustrato que podemos dar a los pacientes, como puede ser glucosa, que se absorbe rápidamente y en caso de que no se haya absorbido, sino que haya fermentado, nos puede hacer sospechar el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano y otras azúcares, como podría ser lactosa, o sea que utilizamos lactitol o lactulosa, pero cualquier hidrato de carbono en presencia de un sobrecrecimiento bacteriano va a fermentar y vamos a encontrar un doble pico. El pico inicial sería el que nos induce de forma indirecta al diagnóstico de sobrecrecimiento y la llegada al colon la que le corresponde precisamente a ese azúcar que no se absorbe en el intestino. Esta sería la prueba de estos azúcares, el de elección, porque tiene mayor sensibilidad, pero sobre todo especificidad, pero estoy hablando de especificidades del 84%, que sería todo lo máximo, o sea que tenemos un 15% de falsos negativos con este pico cuando se da la glucosa. No es error que pongo ahí dosis entre 50 y 75. A la hora de hacer la prueba o le doy 50 o le doy 75. Pues efectivamente 50 gramos de glucosa lo damos por recomendación de la guía europea y 75 lo dan en la guía americana, y eso ya difiere bastante los resultados. Y además el pico en partes por millón del hidrógeno que se detecta con el cromatógrafo de gases, en la guía americana pues exigen 20 partes por millón del hidrógeno, en la guía europea de 10 a 12, es la mitad. También nos está llevando a un sobrediagnóstico. Existen otros criterios que por cuestiones de tiempo no voy a contar, pero también el tiempo que se estima, y es un tiempo muy estimado y muy variable, el tiempo que pasa a lo largo de todo el intestino hasta que llega al colon y donde ya sería posible encontrar ese pico fisiológico por la flora bacteriana. Pues eso tampoco está muy claro si los 90 minutos son un tiempo prudencial y nuevamente un tránsito rápido que hace llegar el sustrato demasiado rápido al colon, pues a lo mejor en 30 o en 60 minutos, esta prueba indirecta va a interpretar como que es un diagnóstico positivo de sobrecrecimiento bacteriano y lo que habría que descartar es un tránsito rápido. Por lo tanto, existe, en mi opinión, esta es una opinión personal, pero con todos los datos que os he presentado, pues he tratado de valorar por qué, en mi opinión, existe sobrediagnóstico. Pues primero porque hasta un 20% de sujetos sanos, no enfermos, con síntomas a lo mejor de flatulencia, a lo mejor de hinchazón, pues van a dar pruebas positivas a SIBO y eso no es SIBO, porque la mayoría de los pacientes con hinchazón, lo que hemos comentado, meteorismo e incluso diarrea, no tienen SIBO, por lo tanto tampoco lo estamos diagnosticando si nos basamos solamente en los síntomas. La definición de SIBO ha evolucionado más allá de la malabsorción que presentábamos en los años, antes de los años 2000. Para el diagnóstico del cultivo aspirado yeyunal o duodenal, en este momento más de 1000 unidades formadoras de colonias por mililitro, pero puede haber falsos positivos por contaminación oral, aunque es cierto que también puede haber falsos negativos porque no hemos llevado a condiciones anaerobias el aspirado que realizamos endoscópicamente. Para el tiempo, para las pruebas de aliento, la dieta baja en fibra y la suspensión de los medicamentos influyen decisivamente en el resultado del test y, por lo tanto, si no hacen unas dietas estrictas sin hidratos de carbono y sin fibra en los días previos, también van a resultar positivamente y falsos positivos. Los criterios de positividad actualmente son poco estrictos, como ya he comentado. La prevalencia está sobreestimada con los test del aliento, que pueden salir del 40% cuando eran del 19% con los cultivos de aspirado. Por lo tanto, si nos basamos exclusivamente con los test del aliento, estamos duplicando estos resultados falsamente positivos. Y el tránsito rápido, como ya os he comentado, también induce resultados falsos positivos. No sé si decir afortunadamente o desafortunadamente, pero la inteligencia artificial en trabajos muy recientes también pueden, en teoría, ayudar, para eso se ponen en marcha. Como veis aquí, existe un solapamiento o una proximidad
muy cerca de los resultados en los test del aliento, de los resultados negativos en azul respecto a los resultados en rojo positivos, y con los análisis clúster que describen en estos trabajos, pues logran al menos diferenciar un poco más los resultados realmente negativos, y veis cómo incrementan respecto a todo este acúmulo de puntos que eran resultados interpretados como resultados positivos, y por lo tanto quizás la inteligencia artificial, yo no me atrevo a decir si esto realmente será así, pero eso es lo que publican y esto es lo que os quiero comentar, quizás esto pudiera ayudarnos a reducir este sobrediagnóstico que estamos sufriendo y que están sufriendo con unas expectativas que no se cumplen nuestros pacientes. Y, por tanto, como conclusiones, mis conclusiones son que los síntomas abdominales inespecíficos tienen poco o ningún valor para diagnosticar este síndrome. Se recomienda realizar pruebas de aliento en pacientes con síntomas, sobre todo, y esta es la parte más importante, que tengan antecedentes de cirugía abdominal o que tengamos sospecha de sobrecrecimiento por trastornos de motilidad, de sobrecrecimiento bacteriano. O sea que debemos ir proactivamente a buscarlo, no encontrarnos simplemente el meteorismo o la flatulencia. Yo creo que podemos decir que no existe un gold estándar, una prueba oro para el diagnóstico de SIBO en la actualidad. Veremos si la secuenciación génica, si las cápsulas de aire pudieran ser añadidas, o la inteligencia artificial, y a lo mejor el diagnóstico de SIBO adquiere una prueba gold estándar, pero a día de hoy yo no me atrevería a decir que existe. Y la correcta indicación, que esta es la parte importante y donde hemos perdido el control porque se han metido, bueno, pues determinadas clínicas, voy a llamar, a diagnosticar este tipo de pacientes, los diagnostican y nos los colocan en las consultas, y una buena formación del profesional que interpreta esas curvas sí que pudieran, bueno, pues reducir o mejorar los diagnósticos para que, a su vez, y es la parte que le toca ahora al doctor Alcedo, que estos tratamientos sean eficaces. Si sabemos seleccionar bien al paciente que lo necesita, le sabremos curar. Si estamos tratando a muchos pacientes con mucha flatulencia, pues probablemente no sirva de nada. Y, por lo tanto, bueno, pues es necesario redefinir el diagnóstico de SIBO considerando no solamente la cantidad de bacterias, sino también la composición de esas bacterias a nivel del intestino delgado. Esto ha sido todo. Muchas gracias. Muchas gracias. La discusión la hacemos al final, por favor, Javier. Buenos días. Bueno, vamos a abordar un poquito lo que los documentos de posicionamiento nos comentan. Perdón por la voz, porque no sé si la voy a poder mantener todo el rato. Si no, ya haré por signos. Terminaré. Vamos a hablar sobre todo del tratamiento. Y lo primero que nos planteamos a la hora de… Bueno, estos son mis conflictos de intereses. Lo primero que nos planteamos al abordar el tratamiento es si los test predicen la respuesta o son capaces de predecir la respuesta al tratamiento. ¿A qué tratamiento hay que diferenciar, ¿no? Primero empezamos con la rifaximina. La rifaximina, tenemos un estudio del grupo de Pimentel, al que nombraré alguna otra vez. El doctor Pimentel pertenece a ese grupo que decía antes el doctor Mingue, de grandes especialistas en SIBO. Ahí queda eso. Él establece en pacientes con síndrome de intestino irritable, les hace un test positivo, les hace un test y aquellos trata a todos los pacientes y observa que aquellos que tienen un test de lactulosa positivo para sobrecrecimiento bacteriano responden mejor que aquellos que tienen un test lactulosa negativo. Bien, esto fue muy contestado porque este estudio administró los test en domicilio, y lo acaba de decir el doctor Santander. En domicilio es difícil que se cumplan las condiciones y es fácil que el paciente genere falsos resultados, falsos positivos. Pero es que, además, hasta un 40% de los pacientes que tenían un test negativo se beneficiaban del tratamiento con rifaximina. Entonces, ¿para qué queremos un método que no seleccione qué pacientes tratar si al final vamos a tratar a todos para no dejarnos ese 40%? Esto es, creo, razonable. Y luego, estos estudios no se han confirmado posteriormente. Y, además, cuando se utiliza un cultivo en pacientes en general con un trastorno funcional digestivo, se ve que, efectivamente, los antibióticos son eficaces, lo sabíamos del síndrome de intestino irritable, pero que la positividad o negatividad del cultivo no condiciona la mayor o menor eficacia del tratamiento antibiótico.
¿Y qué pasa con las dietas? Pues, de nuevo, el grupo de doctor Pimentel hizo un estudio con dieta elemental y vio que trataban a pacientes con test de lactulosa positivo y mejoraron más aquellos que tenían un test que luego había negativizado. Bien, este es el único resultado. No hay resultados posteriores que confirmen esto. Tenemos solamente este dato. Y, por supuesto, no hay estudios para otras dietas, como las dietas bajas en FODMAP, que nos consoliden estos resultados. ¿Y qué pasa con los probióticos? Bueno, pues aquí tenemos el mismo problema que tenemos cuando hablamos de probióticos en cualquier faceta de nuestra especialidad, de cualquier otra especialidad. Unos probióticos sí y otros no. Hay en algunos casos que el test de lactulosa positivo predijo el efecto de los probióticos positivo y hay ensayos aleatorizados con otros probióticos que no han demostrado que un test positivo se haga de predecir el resultado. Bien, siempre nos movemos en esta incertidumbre, porque además no podemos hacer recomendaciones porque no son los mismos probióticos los que disponemos aquí que los que disponemos en otros países, no tenemos las mismas cepas, no son las mismas dosis, en fin, muchas dudas. Pero no solamente esto, podríamos también decir, bueno, es que el test de lactulosa podría seleccionarnos a los pacientes que se benefician de utilizar un neuromodulador. De entrada, la evidencia no apunta mucho a esto, porque vemos en este cuadro que cuando medimos la carga bacteriana no es diferente en pacientes con síndrome de intestino irritable con síntomas leves con respecto a pacientes con síndrome de intestino irritable con síntomas más acusados graves. Y, efectivamente, cuando hacemos el test de lactulosa no es capaz de discernir entre aquellos casos leves y aquellos casos graves. Por lo tanto, tampoco para este escenario nos sirve un test de lactulosa positivo o negativo. No nos va a diferenciar en cuáles tenemos que empezar de entrada con un tratamiento neuromodulador. Así que, en conclusión, los test de aliento y los cultivos no son una herramienta que nos sirva para guiar el tratamiento antibiótico ni para seleccionar los candidatos sujetos a neuromodulación de entrada. No puede emitirse una recomendación con los probióticos por sus múltiples condicionantes que ya he comentado, y la evidencia de los test en el caso de las dietas es prácticamente inexistente. Un pequeño estudio con poquitos pacientes y que no se ha reproducido posteriormente. Y lo que hicimos en este segundo documento es preguntarles a un comité de expertos qué opinaban ellos. Y había acuerdo casi unánime en que los test no predicen la respuesta sintomática al tratamiento antibiótico en pacientes con síndrome de intestino irritable, y un acuerdo también mayoritario en que los test no predicen respuesta sintomática a la dieta restrictiva. Así que no nos sirven para estas preguntas que nos podemos hacer. Vamos ya con los tratamientos. ¿Qué utilidad tienen las dietas? En primer lugar, la evidencia, la que hemos nombrado. Este estudio del grupo de Pimentel se hizo en el año 2004, después no se ha hecho y, como decía, no hay estudios hechos con dieta baja en FODMAP. Así que muy poquita evidencia de que las dietas puedan tener algún beneficio. Y, además, sabemos que las dietas de FODMAP mantenidas provocan una alteración de la microbiota, que puede conllevar riesgos. Bajar cierto tipo de bifidobacterias va a provocar un aumento del riesgo de cáncer colorectal, por ejemplo. Eso hay que pensárselo cuando pretendemos mantener una dieta sine die. ¿Cuál fue la opinión del panel de expertos? Pues un acuerdo también mayoritario que el ensayo de dietas restrictivas para el SIBO no tiene respaldo científico para su inclusión en las medidas con efecto terapéutico. Y aquí incidimos en que ahora mismo el SIBO está siendo manejado en muchos casos por nutricionistas, también del grupo de grandes profesionales en el SIBO, y que su arma principal es administrar dietas. Bueno, pues no hay evidencia que sustente esta utilización de las dietas en este escenario. ¿Y los probióticos? Bueno, aquí tenemos un estudio curioso, también nuevamente del grupo de Pimentel, que lo que hizo fue administrarles a los pacientes, hacerles una colonoscopia y administrarles probióticos. A un grupo y a un grupo control no le administró los probióticos. Y se vio que con el paso del tiempo el efecto beneficioso que tenía la colonoscopia sobre los síntomas, y esto lo hemos experimentado nosotros con nuestros pacientes, se mantenía en el grupo de probióticos, pero no se iba perdiendo en el grupo que no recibían probióticos. Y, además, la positividad del test de lactulosa, que en principio era similar, pues disminuía en aquellos pacientes que habían recibido probióticos. Esto se hizo con estos dos
con estas dos cepas, Bacillus subtilis y con estas dos especies, perdón, Bacillus subtilis y Enterococcus faecium. Hay otras pautas que también han mostrado algún beneficio. Ahí existe alguna pauta que ha mostrado que son básicamente el Saccharomyces boulardii y solo o en combinación con Bifidobacterias y Lactobacillus. Y hay un metaanálisis en el que se observa que dos estudios efectivamente tienen diferencias significativas a favor del uso de probióticos para el sobrecrecimiento bacteriano, pero el resto no. Y el global no encontró diferencias, sí una tendencia, pero no diferencias. Y esto es nuevamente porque hay muchos probióticos, muchas cepas diferentes, cada una diferente en cada sitio, y no siempre al alcance de todos. Así que las recomendaciones son muy complejas en los probióticos. Mejoran los síntomas de síndrome de intestino irritable y los que podemos atribuir a sobrecrecimiento, esto ya lo sabíamos que esto era así, y algunos podrían reducir la positividad de los test de lactulosa. ¿Qué significación tiene reducir la positividad del test de lactulosa? No lo sabemos. No necesariamente esto hace que trate o que resuelva el SIBO. No podemos hacer una recomendación concreta. En cuanto a los remedios herbales, pues hay un solo estudio de realmente muy baja calidad que concluía que la eficacia en negativizar el test de lactulosa era similar a rifaximina. Esto es el único estudio que hay y, bueno, he puesto resultados prometedores, pero yo creo que he sido muy benévolo en el tema prometedores. Es un resultado ilusionante, pero no hay base científica para hacer una recomendación firme. ¿Qué opinan los expertos? Pues que no puede recomendarse de forma genérica el empleo de probióticos para tratar el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano o sus síntomas. Y hubo un acuerdo realmente mayoritario y aún más mayoritario en que no hay suficiente evidencia para el uso de remedios herbales frente a SIBO. ¿De acuerdo? Esta es la opinión del panel de expertos. Y finalmente, ¿qué pasa con los antibióticos? Hay 5 metaanálisis que recogimos en el documento y aquí muestro 3 de ellos, y lo que se muestra es que la eficacia de la rifaximina en un primer tratamiento frente al sobrecrecimiento bacteriano es entre el 50 y el 60% aproximadamente. Esto es una constante en varios estudios. Los estudios son muy diversos, utilizan muchos tipos de tratamientos. Esto realmente sí que utilizan a pacientes de los grupos de verdad con predisposición. Así que parecen realmente SIBOs. Y observaba que la eficacia aquí marca el ciprofloxacino de eficacia del 100%, pero solamente se dio en 14 pacientes, así que hay que cuestionarlo. Porque luego este otro metaanálisis hecho en pacientes con síndrome de intestino irritable encontró que la rifaximina era superior al uso de fluoroquinolonas. En cuanto a los síntomas, esto es en cuanto a negativización del test, pero en cuanto a los síntomas, se vio también en este primer estudio que la rifaximina era superior o en algunos estudios similar al tratamiento con neomicina para el tratamiento en pacientes, ya digo, de una cohorte muy variada, pero con predisposición a SIBO. Y en los 2 últimos estudios, metaanálisis, se confirma que efectivamente estaríamos en una eficacia, una efectividad más bien del 50-60%, incluso hasta el 70% en alguna serie. Y es llamativo este estudio en el que compara el uso de rifaximina frente al uso combinado de antibióticos sistémicos. Esto es interesante porque sí que se vio que el uso alternativo de metronidazol y una fluoroquinolona era superior al uso de cada uno de los antibióticos por separado, pues parece que rifaximina es superior a esa combinación de ir alternando uno u otro antibiótico sistémico. Y me preguntáis, bueno, pero esto el metanogénico no. Pues bueno, la rifaximina es también eficaz frente a las arqueas, como lo es el metronidazol, como lo es la neomicina. Aquí teníamos un error en el documento que habrá que corregir, porque los aminoglucósidos es un aminoglucósido y sí que inhibe síntesis proteica y sí que es eficaz frente a las arqueas, igual que lo es la rifaximina. Así que, en conclusión, el antibiótico mejor estudiado hoy en día es rifaximina y sabemos todos que tiene un perfil de seguridad alto y una eficacia que se calcula en torno al 50-60%. No ha demostrado ser inferior o incluso ha demostrado ser superior en eficacia a los antibióticos sistémicos. El uso de antibióticos sistémicos creemos que debe restringirse y una excepción a esto podría ser el SIBO refractario que provoca síntomas graves. La recurrencia, eso sí, es muy alta.
con test positivo a los 9 meses del 44%, pero sintomática incluso del 80% en el segundo mes. Y claro, esto nos introduce en otro escenario. ¿Qué hacemos? Dar tratamientos cíclicos y aquí, si antes hay poca evidencia, para los tratamientos cíclicos hay menos. Esto se refleja en el consenso. En general, hay un acuerdo mayoritario, pero no tan claro como con las otras opciones, entre los expertos, que la rifaximirina es el tratamiento de elección, el tratamiento del sobrecrecimiento bacteriano, pero cuando nos vamos a qué hacer en el caso de la recurrencia, como vemos, hay mucha más dispersión en las respuestas. No estamos tan convencidos de qué hacer en caso de las recurrencias. En conclusión, la utilidad clínica de los test diagnósticos para guiar el tratamiento del SIBO es muy escasa o es nula. Las dietas no han demostrado ser una alternativa o un complemento a las terapias disponibles frente al sobrecrecimiento bacteriano. Los remedios herbales y algunos probióticos podrían aportar algún beneficio, aunque esto realmente no ha sido bien establecido. No sabemos dosis, tiempo, duración del tratamiento de probiótico, así que no es posible emitir una recomendación al respecto. La rifaximina es hoy en día el tratamiento de elección respecto al arsenal del que disponemos, tanto en el SIBO como en el sobrecrecimiento metanogénico. En casos refractarios podría ser razonable el uso de antibióticos sistémicos, aunque la evidencia en este escenario es mucho más baja. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos por las excelentes ponencias. ¿Preguntas de la sala? ¿No pensáis ¿qué pensáis en cambiar la perspectiva y decir no es SIBO, es síndrome de intestino irritable con disbiosis? ¿No creéis que eso resuelve todo el problema conceptual en cuanto a entender de lo que estamos hablando? No sé si me explico. Que existe una entidad diferente, aislada, en un paciente sin esos factores de riesgo que se llama SIBO y que no es intestino irritable. Sí, es exactamente lo que pensamos y lo que queremos traducir en los dos documentos. El SIBO existe, pero existe bajo determinadas circunstancias. Y lo que hemos hecho es convertir una circunstancia muy puntual en un diagnóstico generalizado. Esta es nuestra impresión y sobre esa hipótesis hemos trabajado y hemos buscado evidencias y las evidencias apoyan la hipótesis que teníamos. Y exactamente lo que estás diciendo es lo que pensamos que ocurre. También por ser tajante en la respuesta que nos llevemos a casa, el diagnóstico de SIBO lo hace el médico, a poder ser el médico gastroenterólogo. Y el test del aliento te puede venir positivo, y eso es mi recomendación, la que yo hago en la consulta. Si te viene un test del aliento positivo, pues muy bien. Usted me trae un test del aliento, que a lo mejor ni se lo he pedido yo habitualmente, es positivo. Pero usted no tiene SIBO, usted tiene ese test positivo, que a lo mejor una dieta rica en fibra vegetal, estoy seguro que yo mañana doy positivo. Ya está. Lo que pasa es que hay que dar ese filtro con contundencia, o sea que esta es una prueba más como cuando te traen, no quiero faltar a nadie, pero bueno, pues hay pruebas que uno se hace, no están justificadas y eso no da el diagnóstico. El diagnóstico es médico. Hay varias preguntas. Hola, bueno, nada, muchas gracias por su ponencia. Bueno, yo quiero hacer un comentario porque yo soy dietista nutricionista y en relación a la dieta FODMAPs, el objetivo de dar la dieta FODMAPs más que nada es disminuir los síntomas. Normalmente se piensa que la dieta se da para matar de hambre a esas bacterias que producen el SIBO, pero realmente, como ustedes comentan, es una disbiosis, que al final tampoco no sabemos qué tipo de bacterias hay o no. Y lo segundo, que también que les quede claro, que la dieta FODMAPs es un plan de alimentación en donde la primera fase es una dieta baja en FODMAPs y el problema es que la mayoría de los pacientes se queda en esa fase y es por eso que se producen todos estos efectos deleterios de esta dieta. Por eso es tan importante posteriormente hacer la fase de reintroducción y posteriormente las fases de personalización. Pero más que nada, el fundamento en este caso sería de dar una dieta FODMAPs, es disminuir los síntomas, no matar de hambre a estas bacterias, porque como dicen, no hay evidencia científica que respalde eso. Así que eso nada como alcance. ¿Vale? Estoy totalmente de acuerdo contigo. La cuestión no es demonizar la dieta FODMAP, ni demonizar dietistas ni nutricionistas. La cuestión es
que ante un diagnóstico de un test positivo de lactulosa se recomiende una dieta baja en FODMAP. Este es el problema. Por eso, en ese escenario, la dieta no ha demostrado eficacia. Pero sí en otros, por supuesto. Yo utilizo la dieta FODMAP y en otros escenarios. Pero como decía el doctor Teruel, ahora no les digo que tienen un SIBO, sino lo utilizo en síndromes de intestino irritable graves y siempre después de haber descartado que tienen un trastorno de la conducta alimentaria, que mucho cuidado con esto también. Por añadir y ser breve, durante un tiempo justificado, yo añadiría esas dietas y, por supuesto, a poder ser, deben ser supervisadas por un dietista. O sea, que es que precisamente lo que no debemos es pautarlas nosotros y olvidarlas. Habrá que hacer un seguimiento estrecho por los efectos que a largo plazo también sus deficiencias pueden ocasionarle al paciente. Hola, una pregunta, una cuestión. Viendo todos los problemas que nos está creando esta técnica diagnóstica y estando en la era de los controles de calidad, ¿qué movimientos puede hacer una asociación como la nuestra para ir tendiendo a que realmente los laboratorios que realizan estas pruebas pues puedan hacerlo de forma o restringida o desde luego con una técnica que nos evite todo este problema? Porque realmente esto no creo que pare, sino que parece que se está estableciendo. Al principio parecía hace un poco tiempo como una moda y que nos pasaría un poquito, pero veo que se está estableciendo. Incluso pues esto con los dietistas también estamos de acuerdo en muchas cosas, pero sigue siendo un problema a nivel de medicina más privada que pública, pero seguimos así. ¿Qué os parece que podemos hacer? La forma por la que desde ASENEM hemos iniciado es con rigor científico. Lo primero es escribir lo que decimos, no solamente lo decimos, lo dejamos escrito y elevarlo todo lo que podamos. O sea, que está elevado a las grandes sociedades de nuestro país y, por supuesto, en función de lo que, si hay cualquier conflicto, lo que hacemos es señalar a la evidencia que ya tenemos publicada y lo elevaremos en función de los problemas que detectéis, pues donde haga falta. O sea, que si hay que elevarlo a ministerio, están aquí representantes de la Comisión Nacional y donde haga falta, o por comunidades. O sea, que yo creo que el rigor científico es inapelable. Yo creo que esa sería mi respuesta. Tenemos otra serie de sociedades científicas también que tendrían que avalarse a sí mismas con una evidencia que pueda justificar su utilización y en qué condiciones. O sea que, de momento, y lo dejamos aquí escrito y en el documento de consenso, es que hay que cumplir unos requisitos del profesional que diagnostica esa prueba con una experiencia científica. No vale el test porque está por encima de 20. Eso hay que registrarlo y hay que firmarlo. Que eso es algo que tenéis que ver cuando os lleguen los informes. Por lo menos nosotros en nuestro hospital, el informe no solamente tiene 20 partes por millón, 50, 40. Está firmado por la unidad de análisis clínicos y cuando tenemos alguna duda, incluso, y generalmente lo hacíamos siempre, también por un gastroenterólogo. Y si no ese informe y no es el del diagnóstico de SIBO, no debe salir adelante. O sea, que lo que hay que pedir es, esto no viene firmado. Esto no podéis hacer ningún tipo de tratamiento ni de evolución con este tipo de informes y comentarnos donde tengáis algún problema porque hemos sido sensibles a ello. Es que nos lo ha pedido las propias instituciones y bueno, pues no quiero aquí cansar, pero la doctora Malayelada ha ido repetidamente y en Cataluña todavía más a medios de comunicación precisamente a desbancar pues cualquier idea peregrina que sale de cualquier otro sitio. O sea, que estamos acudiendo y desde las otras dos sociedades de la misma manera acudimos siempre que nos llaman o casi siempre que podemos a intentar meter rigor a lo que tiene tanta falta de rigor. Y estoy hablando de decenas de entrevistas escritas y en medios de comunicación de televisión y de radio. O sea, que intentamos dar respuesta a lo que es creemos que es nuestra obligación. Bueno, yo creo que en un mundo en que la sociedad se está monitorizando continuamente y que tenemos aplicaciones de salud en la que están nuestras pulsaciones, nuestro estado de ánimo, cómo dormimos y tal, viene un peligro
que son unos aparatitos que están vendiendo desde Irlanda para monitorizar el hidrógeno y el metano exhalado después de las comidas, después de diferentes eventos y tal en población. Los están vendiendo a un coste muy económico y probablemente cuando entre en funcionamiento China se venderán como churros. Y ahí vamos a tener el mismo problema que tienen los cardiólogos con la monitorización de frecuencia y arritmias y con otras circunstancias. Por lo tanto, las sociedades científicas en estos momentos tienen el papel que habéis tomado vosotros de poner los puntos sobre las íes y que solo un profesional especializado además en esto interprete los resultados. Y no tenemos más tiempo, es que necesitamos acabar porque ya nos hemos comido 10 minutos y medio de nuestro tiempo reglamentario. Muchísimas gracias, ha sido excelente.